Bien, Gisela, como decíamos, ya estamos con Alejandro Nario, a quien vamos a estar consultando por estos temas que veíamos recién en el móvil, porque se ha presentado, el Ministerio de Vivienda presentó el Atlas de la Cuenca del Río Santa Lucía, que en realidad tiene una compilación de datos que ya anteriormente se habían dado a conocer, pero en realidad es un trabajo que abarca, por lo pronto, los últimos 10 años de un estudio consecutivo que se ha hecho. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. El agua no lo deja descansar en verano, ¿no? No. Hay que estar al pie del cañón. Hay que estar al pie del cañón, no me fui de vacaciones. Licencia por julio. Más o menos. Bueno, veíamos esta situación de Santa Lucía. Se habló mucho el año pasado, usted recordará la polémica que se dio en torno a la situación, a la contaminación de la cuenca del río Santa Lucía, entre otras situaciones. Recién decía uno de los entrevistados que teníamos en el móvil, un concejal de la zona de Aguas Corrientes, que una cosa era el flujo del río. En realidad lo que decía es la contaminación, a mi entender, es desde Minas hasta la desembocadura en el Río de la Plata. Pero una cosa es la situación del río en la cuenca media, entre San Ramón y Aguas Corrientes, y otra aguas abajo. Concretamente, ¿qué ustedes que están observando sobre la cuenca del río Santa Lucía? Porque recién responsabilizado directamente, por ejemplo, a la producción tambera, por ejemplo, entre otros agentes que contaminan el río. Sí. A ver, lo primero, lo que se presentó, como tú bien indicás, es una compilación de información ambiental cruzada con un mapa territorial. Ajá. ¿Esto qué nos da? Nos da la línea base de qué es lo que sucede en el territorio hoy. O sea, lo que hizo la Dirección de Ordenamiento Territorial fue ver todos esos indicadores ambientales que había generados por nuestro ministerio, por ganadería, por varias reparticiones, y cruzarla con el territorio, qué está pasando en el territorio. Y ponerla pública, que creo que la noticia buena es esa, que hay una herramienta pública, accesible, que la gente puede ver cómo se evoluciona, y la idea es que eso vaya teniendo después sucesivas modificaciones del tiempo para ver cómo está cambiando el territorio, hacia dónde está yendo la cosa. O sea que eso es lo primero, lo que se presentó fue eso, lo presentamos en la Comisión de Cuenca, lo presentó el director Esqueloto en la Comisión de Cuenca en diciembre, y lo que nos permite es aumentar el foco. O sea, lo que nosotros vimos en 10 años de monitoreo, que es una serie histórica muy importante. Sí, porque permite ver la foto larga. Claro, ¿no? ver qué está pasando en el tiempo, porque un episodio puntual claro, no puede ser considerado, digamos. Porque el río tiene episodios. Por ejemplo, si hay una gran sequía, el agua fluye menos, las algas se desarrollan más y suceden problemas como lo que pasó en su momento en la Laguna del Sauce, en el Poco de Santa Lucía. Pero en realidad, para ver lo que está pasando, necesitas una serie temporal larga. Y ahí el Ministerio va y mide todos los meses en los mismos puntos, entonces eso te permite ver a lo largo del tiempo cómo está evolucionando. Y ahí vimos dos cosas. A ver. Lo primero, que hay zonas calientes o sensibles. Lo primero es donde se cruza densidad de población, o sea, ciudades, más actividad agropecuaria, industrias, es donde estamos teniendo situaciones peores. ¿Qué lugar? Y bueno, Florida, La Paz de las Piedras, Canelones con el Canelón Chico. San Ramón, por ejemplo. San Ramón... no, es una zona tambera. Claro, pero ahí es actividad agropecuaria. No sea tanto el vertido de efluentes cloacales, más industrial, más... claro, entiendo. Ahí es donde se dan las situaciones peores. Pero eso también se vio en el Atlas. Lo que sí se observa es claramente un empeoramiento en el sentido de la concentración de nutrientes. Ahí lo que ya está bastante consolidado, y esto permito también consolidarlo, es que la actividad agropecuaria tiene una incidencia muy importante sobre la contaminación a nivel general de la cuenca, pero después hay situaciones particulares. Por ejemplo, el Canelón Chico, que está en la ciudad de Canelones, tiene vertidos industriales muy importantes y es una situación muy complicada. Entonces ahí hay que poner más el foco en atacar las industrias. En la cuenca del Arroyo de la Virgen hay solo tambos. Entonces, bueno, ahí estás identificando sobre qué trabajar. Las Palas Piedras es básicamente un problema de saneamiento y de tratamiento. Eso ya es aguas abajo. Entonces, lo que nos permite es, primero, fortalecer que las medidas que estamos tomando van en la dirección correcta. Pero nos permite tener el foco espacialmente más cerca, digamos. Decir, bueno, en vez de estas 11 medidas que fueron para toda la cuenca, quizás en este lugar tenemos que hacer esto, en este otro otra. A eso iba. A partir del cruzamiento de datos, a partir de ese seguimiento con una serie histórica de 10 años y del diagnóstico que tienen algunos puntos calientes, por llamarlo de alguna manera, o lugares complicados, conflictivos, ¿qué tipo de medida en función de del diagnóstico de ese punto se toman? Te doy un ejemplo. Nosotros estamos viendo
hay una medida que es la 8 que toma una zona de amortiguación que se llama, donde no se puede ni talar, ni plantar, ni agregar fertilizantes, ni agroquímicos. Estamos viendo que hay que extender eso, por ejemplo. No alcanza con los cursos que se tomaron, porque hay pequeños cursos que en principio parecían que no incidían, pero estamos viendo que inciden. Entonces la zona de protección va a tener que ser ampliada. Esa es una cosa que ya estamos viendo, que se está trabajando en la propia Comisión de Cuenca, que es donde están todos los actores involucrados, ¿no? De la sociedad civil y el propio Estado. Entonces, esto es dinámico. Lo que está claro es que no podemos ser flexibles en esto. O sea, el río viene en un punto, que en esa histórica uno lo va viendo que se va empeorando, que si no cambiamos esa inflexión, en 10, 15 años la situación va a ser muy, muy crítica. Entonces, es el momento de actuar y es en lo que estamos trabajando, ¿no? Recién decía el entrevistado que a veces la multa no solamente alcanza, porque probablemente un industrial le esté contaminando el curso de agua, le aplican una multa, la paga y sigue contaminando. No, el problema no es que la multa no alcanza, es que el monto de la multa no alcanza. Yo discrepo siempre, porque yo no creo que las soluciones penales sea mandemos todos presos. Multa más. Nosotros en la ley de presupuesto pedimos más herramientas para multar. ¿Cuánto es la multa máxima que se puede aplicar? El ministerio, 10.000 URs. A 800 la UR. 830 y poco, Exacto. 840 pesos. Entonces, O sea que para una empresa grande no es demasiada... Bueno, depende. Nosotros también, por ejemplo, en algún caso estamos intimando al cese de actividades. Ah, eso quería preguntarle, ¿se puede llegar a cerrar? Sí, claro, sí. De hecho, tenemos 2 intimaciones a industria que no hicieron lo que tenían que hacer, que si no lo hace, le cese las actividades. ¿Situadas en qué lugar? En la cuenca. ¿De la propia cuenca de Santa Sí, Lucía? de las 24. Y hay otras se le ha puesto multas que son importantes. Por ejemplo, el productor que estaba talando se le aplicó 1.000 URs, nuestro ministerio, pero además la Intendencia de Canelones le aplicó una multa y... Además de que se le incautó la maquinaria, porque ahí es donde viene la estrategia común, porque Ganadería tiene la posibilidad de que si está talando un monte nativo, incautar una retro sale de $120.000. Ahí es donde empieza ya a doler. Claro. ¿Cuántas multas llevan aplicadas? ¿Lo recuerda? Mira, me acuerdo el monto, en el 2014 se aplicó un monto de 2.400 UR y en el 2015 fue de 7.800 más o menos. O sea, un incremento significativo. Se ve una presión mayor. Se ve una presión mayor. ¿Esto estaba disponible y no se aplicaba? A ver, yo creo que las cosas tienen historia y evolución. Yo creo que hoy en día hay más conciencia ambiental que hace años atrás. O sea, creo que quienes han venido trabajando en estos temas han permitido una acumulación que a mí como director nacional hoy me da herramientas que quizás ellos no tenían en su momento. Fortalecer la dinama, mayor conciencia. Antes uno multaba en industria, me decía un director de la época, de la década del 80, o sea, del principio yo antes multaba en la industria y tenía 300.000 presionándome porque no puede ser, que el trabajo, la exportación. Hoy en día creo que el Uruguay ya comprende que las cuestiones tienen límites y el límite es ambiental, ¿no? ¿Y las multas que se han aplicado a qué tipo de producción? Bueno, ahí tenemos todo. Tenemos industria, tenemos a Tambo, tenemos a productores agropecuarios que no han reforestado la faja 8 y lo que ha crecido mucho son las denuncias y nosotros lo estimulamos. Con la Intendencia de Canelones tenemos un protocolo de actuación muy ágil. ¿Quién denuncia? Vecinos y organizaciones civiles que se dedican a eso y nos denuncian. Porque yo podré multiplicar por 400 la cantidad de inspectores de la Dinamo, pero no voy a poder estar en todo el territorio, en cualquier momento, un domingo, que muchas veces, o de noche, que aprovechan mucho para sacar los residuos, las cosas, o tirar los efluentes en la noche, o hacer actividades en un feriado. Entonces, qué mejor que tener a los vecinos expectantes. Nosotros clausuramos un feedlot en Cerrillo, fruto de la acción de los vecinos. Lo denunciaron, nosotros fuimos en distintos momentos y vimos que las condiciones no eran aceptables, ¿no? Yo creo que tenemos que asumir la responsabilidad que no es solo, yo digo, no contaminar, porque a veces uno dice, lavo el tacho de pintura y lo tiro y no pasa nada, pero eso también es Santa Lucía. Sí. O sea, que tenemos que asumir la nuestra también, pero además siendo inspectores ambientales, teniendo responsabilidad ambiental como personas, ¿no? Usted decía que estamos en un momento de inflexión, un punto de inflexión, que si no se aplican medidas efectivas ahora, en 10, 15 años vamos a estar con una situación crítica de verdad. Una situación crítica de verdad, ¿qué quiere decir? ¿Qué puede llegar a suceder si no tomamos acciones hoy? Y quiere decir que los ecosistemas que nos abastecen de agua potable, que nos brindan otros servicios como el baño, la recreación
y como el mantenimiento de determinada biodiversidad se van a ver afectados, lo que va a hacer que sea más complicado potabilizar el agua, que haya más eventos en los cuales no se puedan bañar en las playas, porque no es permanente cuando se dan las floraciones, quiere decir que haya ecosistemas que se vean dañados y perder esa biodiversidad que es un patrimonio nacional. Tal vez mucha gente nos está escuchando ahora y dice, pero estamos hablando de la contaminación del río Santa Lucía, todas estas cosas que están relatando, que están diciendo, es el agua que llega a Aguas Corrientes, que Aguas Corrientes procesa, potabiliza, y el agua que consumo en mi casa, ¿eso es perjudicial para la salud actualmente? Primero, ¿de qué contaminación estamos hablando? A mí a veces me gusta aclararlo. Se trata de una contaminación, lo que hemos detectado hasta ahora, y estamos buscando agroquímicos y más, pero no se ha identificado, no quiere decir que no esté, porque estamos buscando por distintas estrategias, que después lo explico. Lo que está identificado hoy como problema es nutrientes. Fósforo, nitrógeno, lo que se agrega en el campo. ¿Qué sucede? Cuando ese nutriente llega al curso de agua, genera condiciones que favorecen a algunas especies sobre otras. Y esas son las tan conocidas cianobacterias y floraciones alcales. Entonces, ellos tienen una estrategia competitiva en la naturaleza que los hace ser más exitosos que otros y se desarrollan de una manera explosiva, ¿no? Porque tienen nutrientes, tienen temperatura, tienen las condiciones para crecer y se desarrollan de manera sumamente explosiva. ¿Eso qué genera? Varias cosas. Primero, desde el punto de vista de potabilización, genera que hay que separar esa alga desde el punto de vista físico, digamos. Tengo que filtrar eso. Claro. Pero además, dentro de la estrategia competitiva, las algas pueden llegar a desarrollar toxinas para eliminar competencia, que si eso se libera al agua, podría llegar al ser humano. Entonces, vos se tiene que generar barreras, que es a través del carbón activado, que absorbe esas moléculas orgánicas y las saca del agua. Eso es la estrategia que hacen en todo el mundo, porque esto es un problema global, está muy estudiado y es la forma de hacerlo. Se puede ser muy eficiente eso. Obviamente encarece todo el sistema, como decía el concejal. Sale más caro. Sale más caro, y es una cosa que yo decía una vez con un dueño de un campo que estaba multado, si el campo es mío y yo hago lo que quiero, decía, no, porque después tengo que pagar yo. ¿Quién paga los filtros de OCE? Lo pagamos todos. Claro. Entonces, por tu actividad no estás afectando a todos. Entonces, eso tiene un límite. Nario, tengo que ir cerrando la entrevista. Dale. No quiero dejar que usted... No, pero una cosa es lo de OCE. Pénselo como una industria. Es más complicado, como decía el concejal, tratar la materia prima. No quiere decir que no la pueda procesar y que no haya mecanismo para que la calidad del agua sea de buena. Claro, nos va a costar más caro a todos. Nos va a costar más caro, es un proceso más complejo, pero... esos filtros activados, carbón activado. Exacto, pero no hay un problema de potabilización en la calidad final, ¿no? No quiero cerrar la entrevista con usted sin preguntarle, porque la verdad me llama la atención que un día sí y otro también, la Intendencia de Montevideo está, que monitorea en forma permanente el estado de las playas en la capital, está informando sobre playas que presentan una mayor concentración de cianobacterias y por eso muchas veces no recomienda baños, a veces en casi todas las playas, a veces en algunas playas puntualmente. Y creo que es un fenómeno que en este verano particularmente se está dando más que en otros veranos. Hay una explicación. ¿Por qué está pasando eso? Hay una explicación. Las inundaciones que hemos visto, esa gran cantidad de agua, cuando ingresa al Río de la Plata, diluye la salinidad. La salinidad mata las algas. Entonces, al disminuir esa salinidad y haber concentraciones de fósforo que trae el propio río Uruguay, se vuelven a dar las condiciones para que esas algas crezcan. Lo mismo que pasaba en Santa Lucía, está pasando en el Río de la Plata, porque hay un gran nivel de dilución fruto del gran caudal que trae el río Uruguay, ¿no? Entonces, ahí se generan esas condiciones. Por eso, en años de sequía, quienes tienen problemas con la floración algal son las playas del río Uruguay, pero en años de inundaciones, aguas abajo donde se genera el problema. Bien, ahí está la explicación más que clara. Nario, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por poder explicar estas cosas. Muy bien. Vamos cerrando por aquí la entrevista con Alejandro Nario, una entrevista que tuvo que ver con la cuenca del río Santa Lucía, pero también la explicación esta final sobre la situación de las playas y por qué de la presencia de mayor cantidad de cianobacterias en estas temporadas que en otras.